Himno. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Bueno, Juan, ahora sí. ¿Qué tal, Clemente Cancela, Emilce Pizarro? Antes de arrancar con mi querida Whitney, paso unos últimos anuncios del año. Se viene la fiesta de fin de año del Cuaderno Azul el 11 de diciembre, es decir, este domingo en Plataforma Nave. Va a haber taller para el que quiera, cuaderno abierto. Con tu entrada puedes acceder al taller. Va a haber lecturas de los alumnos, mías, libros de nuestra librería, de nuestra editorial, y después fiesta cachengue a mover el trasero hasta las 12 de la noche. Si llueve se pasa al 16. Bien, me gusta porque aparte tiene un horario tempranero, digamos. Sí, tempranero. Bueno. Entradas en Instagram @juan.sclar y si no en www.elcuadernoazul.com.ar. Excelente, Juan. Hoy elegiste una historia que tiene mucha tragedia, me parece, ¿no? Tiene todo. A veces digo, che, ¿de qué voy a hablar cuando tengo el personaje? Y de repente es, ¿qué voy a decir? ¿Con qué me voy a quedar? La vida de Whitney Houston es tremenda. Y vamos a empezar por el final. El 9 de febrero de 2012 la encuentran ahogada en su bañadera, sin signos de violencia. La autopsia reveló que el cuerpo de Whitney tenía cocaína, alprazolam, cannabis, Benadryl y relajantes musculares. Lo más probable es que se haya desmayado, perdió el conocimiento y se ahogó sola en su bañadera. Si llegó a ese estado, al desmayo, de manera buscada o no, no lo sabemos. Tenía 48 años, estaba divorciada y tenía una hija. Y era una de las artistas, yo no sabía cuán grande había sido Whitney Houston. Es una de las artistas más vendidas de la historia del pop. Con el sencillo físico más vendido de la historia. Whitney Houston está a la altura de Michael Jackson, de Madonna. Es gigante. Ya era gigante antes del guardaespaldas. De hecho, bueno, lo vas a contar vos seguramente, pero apareció muy jovencita también Whitney Houston y explotó muy rápido. No, todo lo que quiere decir lo musical de Whitney Houston, metele, porque voy a hablar más de su vida privada. Arranca muy chiquita. Arranca muy chica y explota, ponele que a los 18, 19 años. Y lo que llamaba la atención era el caudal de la voz que tenía. Whitney Houston fue como una de las grandes apariciones de la década del 80 en la primera mitad, ¿no? Y después se instala como una estrella pop. Cuando firma con Arista Records, el presidente dice... lo llama a alguien de la compañía y le dice: encontré a la mejor cantante de la historia. Whitney Houston viene de cantar en el coro de la iglesia desde muy chiquita. Su madre también ha sido cantante. Viene de una familia de cantantes. Sus tías, sus primas, sus primos. La madre también es la coordinadora del coro gospel de la iglesia bautista de Newark, en New Jersey. Canta desde muy, muy, muy chiquita. Llega a ser una estrella gigantesca. Y llega a esta muerte por sobredosis, por desmayo, como quieran llamarlo, después de una larga decadencia pública y privada que un poco lo vimos todos, ¿no? O sea, lo que pasó con su marido, con Bobby Brown, las escenas de violencia, ella muy demacrada, ella muy flaca, muy gorda, no porque el peso esté mal, sino porque se la veía con problemas para manejar su alimentación. De hecho, lo dice en varias entrevistas. Ella tiene un intento de meterse en rehabilitación, tiene varios, pero el último es el más triste porque tiene que salir porque se queda sin guita. Alguien que había sido mega ultra millonaria por fortuna asquerosa, ya la cantidad de guita que tenía Whitney Houston, no tiene un peso y tiene que salir de rehab porque no tiene un mango y hace una gira que es lamentable. Después pongan como el último tour de Whitney y ella intentando cantar I Will Always Love You, y no le da la voz y está hecha muy pelota. Después de esa secuencia de violencia con el marido, apariciones en cámara también, bardeando gente, bardeando entrevistadores, termina con el episodio del desmayo de la bañadera y la muerte, que tiene un agravante, porque 3 años después muere su hija. En exactamente las mismas condiciones. Chrissy Brown aparece también inconsciente en su bañadera. Bien, vamos a empezar a contar la historia, pero a mí lo que me interesa, hay un documental se llama Whitney, hecho por Kevin McDonald, es muy bueno, se los recomiendo. También les recomiendo la biografía que escribió su amiga y la biografía que escribió Bobby Brown. Esas son las 3 fuentes de esta columna. En el documental de McDonald, Bobby Brown en un momento dice: yo no voy a hablar de drogas. Y el entrevistador le dice: bueno, pero eso fue lo que la mató.
y Bobby Brown dice, las drogas no mataron a Whitney. Y uno intuye primero algo policial, ¿no? Como, ¿qué fue lo que... Pero me parece que estaba hablando de otra cosa, Bobby Brown, que es mucho más interesante. Y si bien yo no creo que uno pueda decir, bueno, esto mató a Whitney, creo que hoy vamos a poder decir, bueno, este combo quizás haya tenido mucho que ver con su muerte. Sí, pensaba como cuando se habla de suicidio, no hay una razón, hay un multicausal, y decís, no puedes decir se mató por esto. No, por supuesto, hay mucho dolor, pero hay vamos a ver, 2 o 3 cosas de base. Sí, su salud mental. Pero ¿cómo llega a su salud mental? ¿Qué le pasó a Whitney Houston para llegar a ese lugar? Bobby Brown también le pasó. Sí, pero Bobby Brown es mucho más síntoma que causa. Bobby Brown es como la cocaína. O sea, si yo hubiera estado bien, no se pone a salir con Bobby Brown. Si no venía arrastrando lo que venía arrastrando, Bobby Brown es un tóxico que pasa y se va. Bobby Brown para mí es síntoma de cosas mucho más graves. Bien. Lo primero que hay que decir, y es que los dos padres de Whitney viajaban mucho, o estaban mucho fuera de la casa. Su padre es funcionario público de la primera administración, el primer alcalde negro de Newark, algo que fue muy celebrado por la comunidad afroamericana, pero también fue una de las administraciones más corruptas de la historia de Newark. Su madre es Cissy Houston, como ya conté, también fue cantante, y tuvo una carrera solista no demasiado exitosa, pero todos vivían más o menos de la música. Los padres no están mucho y se quedan mucho con cuidadores. Y lo que nos enteramos en este documental es que tanto Whitney como su hermano Gary Garland habrían sido abusados por su tía Didi Warwick. Es decir, quedaron al cuidado de una tía y fueron abusados. Digo habría sido porque tanto Didi como Whitney están muertas. Sí está vivo Gary, y le vamos a creer a Gary en tanto víctima de abuso sexual infantil. Él dice que su tía abusó de él y que también abusó de su hermana o su media hermana, Whitney Houston. Voy a hacer un pequeñísimo parate para hablar de estadísticas de abuso sexual infantil y adolescente en Argentina. La encuesta nacional de niños y adolescentes dice que el 11% de las niñas y adolescentes sufrieron abuso sexual en Argentina. Es decir, 1 de cada 10. El problema es gigantesco. Sí. A veces creo que cuando se habla como de un monstruo, estamos hablando de muchos niños. En varones son menos. Creo que estaba algo alrededor del 7% los niños varones abusados. Sí, hay un sistema que genera los monstruos, no es que son monstruos aislados del sistema, son locos por afuera. Pero no son muchos. Si hay 10% de los niños y niñas que fueron abusadas, o sea, hay uno que está haciendo millones de abusos, o tenés una gran porción de la población adulta haciendo estas cosas. Bueno, yo sé que es un poco siniestro, es difícil pensar esto, pero cuando tenés 10% de tu población infantil, adolescentes y niños abusados, el problema es mucho más grave. Yo no sé cómo resolverlo, no tengo la formación, no tengo la autoridad, no tengo nada, pero el problema es gravísimo. Y otro dato interesante es que el informe de violencia contra niñas, niños y adolescentes, un análisis de los datos del programa de víctimas contra las violencias 2021 de UNICEF y el Ministerio de Justicia, dice que 5% nada más de las agresoras sexuales son mujeres. Es decir, la gran mayoría son varones. Tenés un porcentaje bajo, 5% de las agresoras sexuales que son mujeres. Bien, entonces volvemos a Whitney Houston, que en un punto, es una vida extraordinaria, es una vida legendaria por lo trágica, pero también es una experiencia de algo que pasa todo el tiempo, en todos lados. Bien, entonces, cuando todo el mundo vio algo sobre Whitney Houston bardeando, drogada, saliendo de rehab, demacrada, cantando mal, bueno, ¿cómo llegó a eso? Bueno, un punto puede ser el abuso sexual infantil. También tenemos la presión del mundo del espectáculo, la soledad, el acceso a la droga, la falta de límites. Es un poco el combo completo para que tener un uso problemático de sustancias.
Un dato sobre la soledad de Whitney Houston. Uno de sus mejores amigos era Michael Jackson. Y cuenta una de sus amigas que a veces lo único que hacía con Michael Jackson era sentarse y estar juntos en silencio. Era como, vos tenés estos problemas, yo tengo estos problemas, estamos solos en el mundo. Yo creo que la fama de los 90 todavía no tenemos como total dimensión de lo perversa que fue. Sí, el daño que hizo, sí. Una trituradora. Sí. Sobre todo con personajes que arrancaron tan de jovencitos, digo, me parece que ahí está ese otro componente. Son medio, en algún momento acá hablando de música, hablamos de la categoría ratón Mickey. Y Michael Jackson era un ratón Mickey. Me parece que Whitney Houston también. Son los que trascienden, y en esa trascendencia, digo, trascienden la música como figura pop, como ícono, y en esa trascendencia pasan a ser figuras completamente manoseables por la prensa, por la gente, por todo. Es una vida que termina teniendo un componente de tragedia, mueras o no mueras. Y por su entorno. También pienso en Britney Spears, también Eso te iba a decir, el mismo es el arquetipo. caso que todavía, o sea, que sobrevivió a todo eso, pero sigue padeciendo. Pero y al borde. Y que además, en el caso de Whitney, la estafan. Ella le hace, ella echa al padre y el padre le hace juicio por $100 millones. Lo amaba al padre. Las imágenes de él, ella diciendo, papito, te quiero, te amo, súper apegado al padre y a la madre, y el padre que, bueno, venía de la administración más corrupta de la historia de Newark, la cagó con guita. En los testimonios del documental ves como dicen, che, el contador tenía un cliente, ella sola, y andaba en Rolls Royce. Esa caraguita, como... Y se la fumaron todos a Whitney. Whitney hizo algo muy, muy llamativo, que es contrató a toda su familia. Hermanos, primos, tíos, sobrinos, todos laburaban para ella. Y los hermanos dicen, nosotros nos drogamos siempre. O sea, nosotros venimos del gueto. O sea, no es que un día... Hay algo muy llamativo con Whitney, que ella va al colegio, un colegio diferente a sus hermanos, va a un colegio católico privado muy careta, muy careta. Y como que la educan para ser como una señorita, y los hermanos son unos grones del hood, y que están todo el día fumando caño, y que son como más pesados. Bien, entonces hay una imagen pública de Whitney como alguien como muy refinada, con sus rasgos muy delicados, pero venía del gueto, no es que salió de un lugar de las napas medias. De hecho, a Whitney se la cobra muy fuerte esto. Ustedes sabían que el reverendo Al Sharpton le hizo un boicot a Whitney Houston, porque le decía Whitey Houston. La acusaba de hacerse pasar por blanca. Hay como una especie de rechazo de Black America contra Whitney Houston por, entre comillas, entre 1.000.000 de comillas, cantar como blanca. Bueno, canta una canción de una blanca bastante redneck, que es Dolly Parton, y su novio en la película es Kevin Costner. O sea, está esa cosa también. Tiene cierta lógica desde la óptica, si querés, de la lucha racial un poco más extremista. Claro, pero también hay una lucha racial que pretende, no digo que la asimilación, pero sí la integración. Total, sí. Bueno, hay toda una parte de la comunidad negra que la celebra como alguien que logró triunfar en White America, que se volvió mainstream y que es un representante de nuestra comunidad, y mucha gente que la resiente. De hecho, cuando ella va al Soul Train Awards, la abuchean. Es como, no sé cómo decirte, es ir a los premios donde todos los cantantes, todos los presentadores, toda la gente son negros y te abuchean. Es lo que decíamos, Michael Jackson, Whitney, Britney Spears. En vida se hizo lo que se quiso con ellos. Los destruyeron. Bien, en esa fiesta conoce a Bobby Brown, que básicamente es un tipo como sus hermanos. O sea, Bobby Brown es igual. Es del hood, se droga, es bardero, y es la historia que todos conocemos públicamente, con todos los episodios de violencia que le pegaba, abuso físico, psicológico, toda la clase de violencia que puedas pensar en una pareja. Bobby Brown las hizo absolutamente todos. Va a 40.000 juicios, hay 80.000 testimonios de Bobby Brown por asalto, Bobby Brown por acoso sexual, Bobby Brown por esto. Y lo llamativo es que para todo el entorno, el momento en que la pareja Bobby Brown y Whitney se va al carajo, es con el guardaespaldas. Él no tolera el éxito de ella.
Como no lo puede manejar. Ella se vuelve una estrella internacional que él jamás va a ser y queda destruido y empieza a hacer quilombo. Su manera de llamar la atención es armarle bardo en la vida a la piba. Ahora, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué no se divorciaron? Tuvieron 14 años juntos. Y por un lado tenés la conexión artística, el humor, el sexo, todas las cosas que pueden ser lindas en una pareja, pero hay algo que a veces olvidamos, y es que dos personas que se drogan juntas, que tienen un vínculo romántico, erótico, lubricado por el consumo de sustancias, a veces es muy difícil de dejar. Es parte de la adicción. Como tomaban falopa juntos. Y además, él le sirve como una especie de excusa para mostrarse frente a la comunidad negra como, bueno, yo soy negra, porque salgo con Bobby Brown, que es un verdadero negro, no como yo. Que negro del palo total. Es un negro del palo total, bardero y que toma falopa, y no como yo que soy una delicada. No soy tan princesa. No soy tan princesa. Pero en realidad también le sirve, o esto es algo que dice gente del entorno de Whitney, para salvarla de la acusación pública de ser lesbiana. Me mira con los ojos abiertos Emilce Pizarro, porque algo de lo que... Mirá, me sorprendió. Bueno, pasa que lo veo con ojos de ahora y en esa época, pero digo, no tenía este dato de su vida. Este, para mí, es el dato clave, el gran amor de la vida de Whitney Houston. Se llamó Robin Crawford, es su amiga de la adolescencia. Estuvieron muchos años juntas, en silencio y escondidas. Las dos vienen de hogares muy cristianos. Whitney de un hogar bautista. De hecho, el coro, toda esa historieta. Y tanto el padre como la madre le habían dejado muy en claro que como ser lesbiana implicaba la expulsión de la familia. Esto no bajo ningún punto de vista. Esto lo cuenta después Robin en su libro. Tienen intimidad, tienen sexo, o sea, fueron novias y amigas, y después fueron jefa y empleada durante mucho tiempo. A los 19 años, cuando Whitney firma con Arista Records, va a la casa de Robin con una Biblia y le dice, lo nuestro no lo puede saber nadie. Y le lleva una Biblia que las dos firman y escriben amor incondicional, y lo guardan para siempre. O sea, deciden, más por voluntad de Whitney que por voluntad de Robin, mantener el vínculo y mantenerlo en secreto para siempre. Robin venía también de una familia violenta, entonces es una piba, si puedes ven las fotos de Robin, es alta, atlética, peinado como pelo cortito, después se dedicó a ser entrenadora personal. Era la que la cuidaba a Whitney. Es la que le paraba el carro, era la que, de hecho, cuando la madre de Robin se entera de que están tomando merca en su adolescencia, le dice, cortala. Robin deja la cocaína y le dice a Whitney, tenemos que parar. Y Whitney nunca paró. Bueno, ella es su novia de la adolescencia, la contrata como asistente, se van a vivir juntas. Y dormían en la misma cama, pero le decían al mundo que eran amigas, que era un vínculo casto. En el medio, en realidad, Whitney era bisexual. Si tenemos una etiqueta contemporánea, vamos a decir que era bisexual. Tuvo muchos novios, entre los más llamativos está Jeremy Jackson, Eddie Murphy, Robert De Niro, la persiguió mucho tiempo, pero nunca consiguió estar con ella. Y el día que se va a casar con Bobby Brown, Eddie Murphy la llama y le dice, flaca, este pibe no, es para quilombo. No te cases con Bobby Brown. Eddie Murphy, que también es para quilombo. Sí, o sea... Pero quizás él no se consideraba tan quilombo. Si Eddie Murphy te dice que este chabón no. Como, fue el verdadero date cuenta, hermana, dicho por Eddie Murphy, sí. Y no le dio pelota. Bien, mientras ya tenía novios varones, dejaban de tener intimidad física con Robin. Y dijo Whitney sobre Robin una vez, necesito de alguien que yo sepa que me ama por lo que soy. Es decir, ya hablamos, ¿no?, del Diego y la decisión de su personalidad y ese dictum de Signorini de con el Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona y en la esquina. Bueno, a Whitney le pasa lo mismo. Hay una escena en el documental muy hermosa en la cual ella empieza a decir, su sobrenombre era Tipi.
Y dice Whitney llamando a Tippi, Whitney llamando a Tippi. Como haciendo un chiste, como queriendo recuperar a Tippi, que es el Diego, que es Sí. Y ella le dice a la cámara, Tippi puede traer a Whitney, pero Whitney no puede traer a Tippi. Bueno, de hecho, hay un documental, no sé si es el mismo que está diciendo vos, pero puede ser que el subtítulo sea Déjenme ser yo. No es ese. Que para mí que es let them be me, que creo que es la frase que decía siempre también en inglés. Sí. Era como, déjame ser yo. El documental este es el de Kevin McDonald, después lo subimos a @juan.sclar. Es el otro documental más conocido de Whitney, donde aparecen los testimonios de los hermanos sobre el abuso sexual infantil. Bien. De hecho, Robin la banca en un millón. La banca en un millón de cosas. Una vez Robin se fue y se comió un bailarín de Whitney, del equipo. Y Whitney fue y le pegó una cachetada. Como la fajó. Como porque, según Robin, era posesiva. Y Robin era de ella. Todo muy, muy caldeado. Mientras tanto, también está Bobby Brown, aparece en escena, está casada con Whitney. Bobby Brown odia a Robin. Robin odia a Bobby Brown. Como la detesta. Lo dice. Es increíble porque era alguien que la detestaba, pero que al mismo tiempo siempre entendió el rol que cumplía en la vida de su esposa. Bien. La única que le dice a Whitney hay que cortarla con la falopa es Robin. Porque la familia también era jodida a Whitney, no era fácil. Le intentaron parar el carro un par y les dio el olivo a todos. Entonces, en un punto, sos un muchacho de Newark, tu única formación o tu único asset en la vida es ser el hermano de Whitney Houston. Si te le planteas a Whitney Houston, te raja y volvés a ser pobre, inmediatamente. Entonces, nadie se le paraba de manos a Whitney. Hasta que finalmente va Robin, la encara y Whitney le dice, te acepto la renuncia. Y ahí viene el desbarranco total de Whitney. De ahí en más, todo empieza a ponerse cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta la muerte en la bañadera. Bien, mientras tanto, Robin rearma su vida, es entrenadora personal, se casa, tiene una hija y tiene una esposa llamada Lisa. Y Robin le decía a su esposa, algún día Whitney va a volver y cuando golpee nuestra puerta, la puerta tiene que estar abierta. Como diciéndole, mirá, vos sos mi esposa, yo te amo, pero si Whitney aparece vamos a tener que cuidarla. Y nunca sabe nada de Whitney. Hasta que un día, Whitney la llama, le deja un mensaje en el contestador. Robin se pone nerviosa, toca el botón incorrecto y borra el mensaje. La intenta contactar por todos los medios y no logra dar con Whitney, no se puede comunicar, no la dejan. Y lo próximo que sabe es que Whitney aparece muerta. Bobby Brown dijo, la droga no mató a Whitney. Y el mismo Bobby Brown, esto es lo que me parece increíble, Bobby Brown, que odiaba a Robin Crawford, dijo, si Robin no se hubiese ido, Whitney estaría viva. O sea, el tipo que más odiaba a la novia de Whitney es el que reconoce al final, si ese vínculo hubiera existido, Whitney no se hubiera muerto. Y lo que yo quiero agregar, o de lo que yo creo que trata esta columna, es que no solo es ese vínculo lo que se perdió. Lo que nunca tuvo Whitney Houston fue la posibilidad de decir la verdad con respecto a su abuso sexual infantil, que no se lo contó a nadie en la familia, a casi nadie en vida, y sobre su bisexualidad. ¿No? Vivió con secretos, y cada vez que te dicen Whitney Houston, una chica con mucho dolor, era esto, secretos. Y sobre esto escribí un texto final. No te expongas. Escucho esa frase desde que escribo, incluso antes de publicar mi primer libro. La escucho de extraños, pero también de gente cercana que me quiere mucho. Gente que más tarde supe guarda secretos hace 10, 20 o 40 años. Historias que se repiten de generación en generación, que les pesan a ellos y a mí y que los destruyen de a poco. No los juzgo. Es difícil, a veces imposible, decir lo que uno siente, lo que vivió, lo que duele. Yo no puedo, y si no fuera gracias a la literatura, no podría ni siquiera saber qué es lo que siento, mucho menos decirlo en voz alta. No lo juzgo
porque yo hoy mismo tengo cosas atragantadas, preguntas que no me puedo hacer ni hacer a los que me rodean. Pero no entiendo ni acepto su militancia del silencio, sus vanos intentos por convencerme de que callar y dejar correr es la mejor manera de tratar con lo que pesa. No sé cuánta gente murió por sincerarse, por decir su verdad, por mostrarse al mundo tal cual es, pero la pila de cadáveres alimentada por los secretos es enorme y nunca deja de crecer. No es una metáfora ni una forma de decir. El gran amor de la vida de Whitney Houston fue su amiga Robin Crawford, la única que intentó pararle el carro con la cocaína, la única que le enfrentó y la única que prefirió alejarse de Whitney antes de seguir apañando su proceso de autodestrucción. Por orden de Whitney, por presión de la familia, de los medios, de la disquera, ese amor se mantuvo oculto por siempre. Hasta el mismísimo Bobby Brown, su pareja violenta, manipuladora y codependiente, que odiaba a Crawford, dijo: si Robin no se hubiera ido, Whitney estaría viva. Miren a su alrededor, en esta mesa de radio y en sus casas. Mírense a ustedes mismos. ¿Por qué ocultamos? ¿Por qué nos esforzamos tanto en sostener la careta de la normalidad? ¿A quién queremos agradar? ¿A otros que ocultan igual que nosotros? ¿De dónde tememos ser expulsados? ¿De qué grupos donde ni siquiera nos quieren? ¿Cuántos años se puede vivir arraigado en el silencio? ¿Qué espacios tenemos para hacer sin dobleces, sin miedo a la excomunión? ¿Qué estamos haciendo para que hijos, alumnos, hermanos y amigos se sientan cómodos en su piel, para que puedan decirnos su verdad? Acompañar y decir: yo te acepto, sin juzgar, sin dar consejos, sin siquiera hablar. Para decir: tu historia no me asusta ni me indigna, yo te escucho y te veo. Tu dolor, tus errores, tu tristeza y tu deseo ya no tienen que ser un secreto.